Vemos la grandeza del amor y la misericordia de Dios, ¿no? Y la depravación del hombre cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, por favor. La redención, el plan eterno de Dios es el tema de hoy día. La redención, el plan eterno de Dios. O la salvación, el plan eterno de Dios, ¿no? Padre, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Señor. Háblanos por medio de este estudio, Señor. Ministra nuestras vidas, haznos entender el plan de redención que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia, a través de todos los tiempos, Señor. Para que tu nombre sea engrandecido, tenemos que entenderlo, Señor, y saber a dónde llegaremos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, si perseveramos en la fe, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces todo para que nosotros podamos perseverar. Solamente estás esperando siempre que nosotros perseveremos, Señor. Que tengamos esa perseverancia que tú nos das y la pongamos por obra, Señor. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Tomen asiento, hermano. Nosotros tenemos que conocer, cada cristiano, ¿no? Realmente debe conocer el plan de redención de Dios, es decir, el plan eterno que Dios ha planificado y lo está ejecutando. En estos lugares donde tenemos muchas cosas a nuestro alcance, ¿no? Muchas cosas a nuestro alcance, no hay justificación para los cristianos, para los hijos de Dios, de conocer y de saber el plan eterno de Dios, que es la redención, ¿no? Dios, como estamos diciendo reiteradas veces, es el que creó todas las cosas para glorificarlo a Él. Y dentro y sobre las cosas creó al hombre, ¿no? Para que el hombre tuviera el dominio de todas las cosas que Dios creó. Por lo tanto, Dios lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto, ¿no? Lo hizo perfecto para que el hombre pudiera tener comunión con Él, para que el hombre dependiera de Dios. Entonces, todo lo que Dios creó, ¿no? Cuando tú miras la inmensidad de la creación que tiene un fin, es decir, en el espacio, ¿no? Si el hombre no hubiese pecado y se hubiese mantenido en comunión con Dios, podríamos llegar a esos lugares sin ningún problema, ¿no? Porque Dios le da al hombre le ha dado la capacidad al hombre de poder, le dio al hombre la capacidad de poder conquistar toda la creación, ¿no? Tener autoridad sobre todo. Parece absurdo, ¿no? Parece loco lo que estoy diciendo, pero dice, él le dice que al hombre cuando lo entrega y lo crea, le dice que tenga autoridad sobre toda la creación, ¿no? Que el hombre tenía el total control. Ahora le da un espacio ahí para que el hombre se vaya desarrollando, para que el hombre vaya creciendo, ¿no? En esa comunión con Dios y vaya conociendo a Dios y vaya entendiendo los planes de Dios, ¿no? Cuando, como digo, hace un lugar que se llama el Edén, el paraíso, ¿no? De toda la creación, y en un lugar especial lo pone al hombre para que el hombre pueda conocer la grandeza de Dios, lo que es Dios. Entonces, uno de los temas principales que todo creyente tiene que conocer en lo que es doctrina es acerca de la teología acerca de Dios. Cuando estudiamos acerca de Dios, que se llama la teología propia, vamos a ver todas estas cosas que estoy diciendo con respecto a lo que es Dios y las cosas que Él ha hecho, hace y hará. Y también en la segunda parte, que es trascendente, también es
la doctrina acerca del hombre, ¿no? Es decir, cómo Dios creó al hombre, y vamos a encontrar ahí también la caída del hombre, ¿no? El hombre va a caer en pecado, como consecuencia de su pecado, va a morir, ¿no? Espiritualmente para Dios. Dios le advirtió y le dijo que Él, en su perfección, le dio para que el hombre no pecara, ¿no? Para que el hombre tuviera la decisión de no pecar, y ese se llama el pacto de obras, ¿no? Escuchen bien, ¿no? Pacto de obras. Es decir, el hombre era perfecto, el hombre fue creado para tener comunión con Dios, tenía comunión con Dios, y ese pacto Dios lo establece en el Edén, se llama el pacto de obras, ¿no? Le dijo, tú vas a hacer todo. Entonces Dios le indicó algunas cosas que el hombre tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, como que cuidar el Edén, cultivar el Edén, ¿no? Y otras cosas más, pero también le dijo, de todos los árboles que están aquí, de este árbol que está acá, y le puso un nombre, el árbol del bien y el mal, no vas a comer el fruto que hay de ahí. Entonces el hombre aceptó ese plan de parte de Dios y comenzó a obrar conforme a lo que Dios le había determinado. Pero en un momento determinado de su existencia en el Edén, es tentado por la serpiente Eva y peca contra Dios. Entonces el hombre que era perfecto no puede cumplir con un pacto de obras. Entonces Dios lo va a destituir y lo va a sacar del Edén, pero también el hombre es destituido de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre peca, y lo primero que hace el hombre es esconderse de Dios, ¿no? De un momento a otro experimenta algo que nunca antes había experimentado. Cuando el hombre se acercaba, cuando él siempre estaba en comunión con Dios, nunca tuvo temores, nunca tuvo miedo, nunca tuvo terror, nada de esas cosas negativas que el día de hoy los seres humanos tenemos, ¿no? Como la ansiedad, la angustia, la desesperación, la impaciencia y un sinnúmero de cosas más que están a veces en nuestro ser. Nada de eso tenía el hombre, pero en el momento que el hombre peca, todas esas cosas comienzan a surgir en el ser humano y se esconden, ¿no? Entonces Dios, ya aparentemente para el hombre ya no había solución, había pecado contra Dios, como se dice en lo más simple, había errado en el blanco, no había seguido al blanco que era el pacto de las obras que Dios le había dicho, que obrara conforme a lo que Él le había establecido, y Él estaba capacitado para orar y no pecar contra Dios. Pero el hombre va a obedecer a otro personaje que se aparece por ahí, y lo va a tentar y le va a decir, no le creas a Dios, ¿no? No le creas, porque lo que pasa es que Dios, cuando tú hagas lo que tú quieras, tú vas a ser como Dios. No le creas a Dios. Dios es prácticamente, Satanás le da a entender a Eva que Dios era mentiroso, ¿no? Dice, no le creas a Dios, ¿no? No te va a pasar nada, no te preocupes. Si tú comes, vas a ser como Dios, ¿no? Y lamentablemente, mire, cómo el creer que tú puedes ser algo muy grande de un momento a otro, te puedes caer tan profundamente y llegar a saber de que estás totalmente lejos de lo que se te dijo. Y lo más grande es que totalmente desolado, desamparado y experimentando cosas que nunca antes habías experimentado. El hombre experimenta la muerte espiritual, el hombre es contaminado totalmente por el pecado. El hombre entra en una posición de depravado, ¿no? Que está dispuesto a hacer cosas muy malas. No todas las personas llegan a un nivel de depravación, a hacer cosas malas, pero todos nosotros sin Cristo estamos, por causa del pecado, vivimos en una condición de depravación, ¿no? Y Dios agarra y se acerca al hombre, ¿no? Y comienza él a trabajar con el ser humano. Entonces, esa es la condición en la cual está. Entonces, cuando más conozcamos acerca de la teología, acerca de la teología propia, que se llama, ¿no? Donde estudiamos los atributos de Dios, por ejemplo, ¿no? Donde estudiamos la forma como Dios actúa, la forma como Dios es, ¿no? Vamos a ir entendiendo más esto que estoy diciendo, ¿no? Y también cuando ya tú también comiences a entender la doctrina acerca del hombre, que es
y veamos cómo somos nosotros, eso nos ayuda mucho a entender el plan de redención que Dios tiene para nosotros, porque el plan de redención es volver el hombre a ser como en el principio, como era Adán y Eva, que el hombre volverá a ser perfecto, como estaba Adán y Eva, y ahí viviremos la eternidad con Dios, ¿no? Entonces, el plan de redención comienza, ¿no?, con Dios y termina en Dios, ¿no? Porque al final va a haber, ya cuando el hombre, ya en la definición en la eternidad futura, en el día en que Dios se pare, ¿no?, a quienes van a estar con Él y quienes van a estar en el otro lado, en el lago de fuego, ahí ya de ahí se comienza a vivir ya la eternidad por siempre, ¿no? Los hombres separados totalmente de Dios en el lago de fuego, y en el otro lado los redimidos, los salvados, los glorificados en la Jerusalén celestial, viviendo la eternidad con Dios, ¿no? Dios nos ayuda, hermano, a veces a pensar y a meditar en estas cosas, ¿no? Porque nosotros somos, lamentablemente, muy terrenales. Vivimos muy aferrados a este mundo, a este tiempo, a este presente, a las cosas que hay, ¿no? Pero en la medida que vayamos creciendo y conociendo a Dios, esto ya no va a tener ese peso que tiene ahora en nosotros. Por eso que tenemos tantos temores, miedos, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a las cosas que puedan enfrentarse, ¿no? Y no confiar en Dios, no tener paz en Dios. Porque una de las cosas que está pasando en la iglesia es que la iglesia ya no tiene esa capacidad de asombrarse por las cosas que Dios hace, ¿no? Nosotros ya estamos tan imbuidos en nosotros, o estamos imbuidos tanto en nuestros planes, en nuestros propósitos, en las cosas que tenemos, que hemos quitado a Dios del primer lugar de nuestras vidas, muchos, ¿no? Hay pocos realmente que tienen al Señor siempre en el primer lugar de sus vidas, y estas cosas no les afectan mucho. Entonces van entendiendo que son parte del proceso, que pasan momentos gloriosos, como también van a pasar momentos muy duros, muy críticos, muy terribles, que los van a alejar de Dios, ¿no?, aparentemente, pero ellos van a estar seguros en Cristo. Entonces, la Biblia es escrita en forma narrativa, gran parte de la Biblia es escrita en forma narrativa, es decir, los autores lo han hecho de esa manera para que nosotros podamos entender lo que en ello está escrito. Pero dentro de esos escritos, que gran parte es narración, pero también hay otros estilos de escritura, pero para que el hombre pueda entender y comprender cuál es el plan de redención, cuál es el plan de salvación que todo cristiano debe conocer. Tú quieres estar seguro que eres salvo, tienes que conocer el plan de redención y pedirle a Dios, ¿no?, que su Espíritu Santo nos haga entenderlo. Porque tú y yo lo podemos saber de memoria, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando no había televisión, no había nada de lo que hay el día de hoy, no, nada de esto. Nada, absolutamente nada. Ni el telégrafo había. Entonces, las iglesias, por ejemplo, lo que hacían había un catecismo mayor y un catecismo menor, ¿no? Para bautizarte, tú tenías que conocerte el catecismo menor, que eran como 200, 300 preguntas que tú tenías que conocerlas y responderlas de memoria, ¿no? Entonces antes de bautizarte se tomaban el examen. Si no pasaba la prueba, no te bautizabas. ¿Hasta qué? Hasta que tú conocías, ¿no?, de memoria. Y el catecismo mayor era aquel que ampliaba. Uno de los más famosos catecismos, el catecismo de Westminster, ¿no? Y que se juntaron muchos teólogos de ese tiempo para escribirlo, ¿no? Aquellos que tengan interés, búsquenlo, está en internet. Los metodistas, por ejemplo, hasta el día de hoy lo leen, tratan de leerlo y aprenderlo, ¿no? Pero eso hizo muy bien a la iglesia,
porque la iglesia sabía, ¿no?, cuál era su razón de ser. Cada creyente sabía que estaba dentro del plan de Dios y cuál era el propósito de Dios, porque siempre, de una u otra manera, en toda enseñanza, al final tú vas a entender, te van a llevar a entender el plan de redención o el plan de salvación, como en estos días se está enseñando en la iglesia, ¿no? Aquellos que están viniendo permanentemente y constantemente y se toman el tiempo realmente de pedirle al Espíritu Santo que le haga entender, están creciendo, ¿no? Yo sé que muchos tienen muchas tareas, muchas cosas que hacer y casi a veces ni siquiera tienen tiempo para leer, ni para orar, ni para leer la palabra, ni para orar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda acontecer en su vida, no están preparados para afrontarla, ¿no? Entonces, el tema principal de toda la Biblia, y sin embargo, es el plan de redención, y sin embargo, todo lo que hemos considerado, ¿no?, es esencial, ¿no? Es conocer la teología propia, debido a que muchos cristianos fracasan en no considerar el poderío que tiene el plan de redención de Dios. Es decir, y también estos principios, ¿no?, de saber de que el hombre, por ejemplo, fue perfecto, de que el hombre tenía comunión con Dios. Bueno, si a veces nosotros mismos, ¿no?, en estos días se lo decía a ustedes, a algún grupo, ¿no?, de hermanos, que cuando uno mira, por ejemplo, esas obras faraónicas que hay, ¿no? Los chinos, por ejemplo, los chinos son locos haciendo cosas grandísimas, hermano. Por eso que la muralla china es una forma de... El día de hoy están haciendo unas construcciones que ellos todavía no las publican, pero son increíbles lo que están haciendo los chinos, hermano. Los chinos toda la vida han tenido una mente bien imperialista, una mente así imperialista de grandeza y de hacer cosas grandes, ¿no? Y hay lugares también, como el día de hoy, ¿no?, nosotros estamos viendo mucho desarrollo en la humanidad a través de esto de los medios que se están desarrollando y nos están asombrando. Pero, ¿qué debería asombrarnos a nosotros? Que el que hace que todo eso suceda es Dios. ¿Me entiende? Pero nosotros miramos a las personas, miramos el producto, miramos lo que tenemos y eso nos asombra. Y nos olvidamos del que hace que el hombre sea lo que es Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios, aún deteriorada, corrompida, ¿no? Porque aún hombres deteriorados, corrompidos, depravados, a veces son los que hacen esas cosas. No son ni siquiera cristianos. Antes los cristianos eran los primeros en hacer estas cosas. Ahora son personas corruptas, inmorales, depravados. Mire, hacen eso. ¿Cuánto más si nosotros entendiéramos la grandeza de Dios, que Dios es el que lo hace, ¿no? Entonces, debemos de comprender verdaderamente algo de la naturaleza, del carácter de Dios y del estado del hombre en el pecado y podemos entender esta gran doctrina de la redención, hermano. Entonces el hombre estaba totalmente separado de Dios. El hombre no tenía ninguna oportunidad, pero Dios es el que se acerca al hombre. Entonces, el primer principio que tenemos que aprender es la redención es enteramente de Dios. Es decir, el acto de redención. ¿Qué es redención? Redención es comprar algo que es tuyo. Que tú vas y compras lo que es tuyo, ¿no? Es decir, vamos a suponer que a ti te robaron algo. Te robaron tu celular, ¿no?, que vale 10,000 soles, ¿no?, $3,000, porque hay celulares que valen así, ¿no? Te lo robaron. Y tú quieres ahora, y vas a la cachina, y tú sabes, ahí en ese lugar venden celulares robados. Y encuentras tu celular. Ese es tu celular. Tú sabes que es tu celular. Hasta sabes el número, todo. Y lo está vendiendo una persona. Y tú sabes que la única manera, ya te metiste en la cachina, si tú haces un problema ahí, ya fuiste ya, ¿no? Entonces tú dices, no, ¿cuánto vale ese celular? 3,000. Tú agarras y pagas 3,000. Era tuyo, ¿no es cierto? Y tú lo vuelves a comprar. Ese es redimir, ¿no? Dios nos creó, Dios nos transformó, Dios nos hizo, Dios creó y hizo a Adán y a Eva perfectos para tener comunión con Él. Y ellos pecaron contra Dios y Dios planteó el proceso de cómo volver a comprar a cada descendiente, no solamente a Adán y Eva, sino a cada descendiente de Adán y Eva. Porque todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Amén. Un momento, solamente hubo 8 personas, pero de nuevo, otra vez, volvimos a ser
descendientes siempre de Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué? Porque Noé y 7 personas más fueron los únicos que quedaron después del diluvio, pero ellos eran descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, esa es redención. Entonces, cuando hablo del plan de redención, ya están entendiendo, ¿no? Es un plan eterno de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es un plan eterno de Dios? Porque Dios nos quiere que estemos con Él en la eternidad con Él. Y también en este plan eterno de Dios, en este plan de redención, está la condición en la cual quedarán las personas que no aceptan el plan de salvación de Dios o el plan de redención de Dios. Es decir, en este plan de redención, que está en la Biblia, no va a haber, nadie se escapa a ello, ya sea el cristiano o el no cristiano, porque para todos ellos Dios ha determinado su destino. Una de las cosas que tenemos que entender es que todos los seres humanos son eternos. Después de que nacen, después de que llegan a existir, somos eternos. Ya no dejamos de existir, ¿me entiende? La muerte no es como muchas veces entendemos, ¿no? Ya dejar de existir, ya no volvemos ya a existir para nada. No. El ser humano muere. La muerte es separación de Dios. La muerte espiritual, el hombre pecador que no tiene a Cristo está separado de Dios. Entonces se llama muerte espiritual. Y cuando morimos físicamente, como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, agarró polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y dice el ser humano, alma viviente. Entonces, cuando el hombre muere, lo que ya hay una separación, la parte material se queda en la tierra y la parte espiritual, alma y espíritu, se van, ya sea si estamos en comunión con Dios, se van a Dios, el alma y el espíritu. Y si no estamos en comunión con Dios, el alma se va al Hades y el espíritu vuelve a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Porque habrán 2 resurrecciones, la resurrección de los hijos de Dios cuando Cristo venga y la resurrección para el juicio final. Todo eso está en el plan de redención, todo eso, ¿no? Entonces, vuelvo a aclarar, nosotros somos seres eternos. No te olvides, tú y yo somos seres eternos. Eso de que creer, de que el aniquilamiento, o más o menos para que tengan una idea, es decir, tú te pulverizas y ya nada, una bomba atómica. Tú te inmolas como los musulmanes con una bomba atómica. No queda ni rasgo aparentemente de ti. Sí queda. Todo ser humano, Dios tiene el poder. Así con una bomba atómica te hayas suicidado, Dios va a recoger las nano. Lo nano es lo más pequeñito que hay en toda la existencia. Dios los vuelve a recuperar y te vuelve nuevamente a ese cuerpo para el día del juicio. El cuerpo, tu espíritu y tu alma te va a presentar delante de Dios en el día del juicio. Entonces, miren, ¿no? Eso es para que veamos que nadie deja de existir. Todos somos eternos. La diferencia es muerte eterna o vida eterna. Muerte es total separación de Dios y vida eterna es vivir con Dios. Por eso que Jesús dijo, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es decir, la vida con Dios es una vida plena, la otra es muerte, ¿no? Cuando el hombre cayó en el pecado, ¿no? Encontramos en Génesis 3:15, entonces Dios busca al hombre, Dios habla con él, ya sabemos cómo está, y se dirige a Satanás, ¿no? En el 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se llama, algunos lo conocen como el protoevangelio, es decir, el evangelio en proyecto, que aquí ya le habló y le dijo, mira, ¿por qué Dios le va a hablar así a Adán, a la mujer y a Adán también de paso? Porque ya Dios tenía un plan, ¿me entiende? Dios tenía un plan determinado de antes que existiera nada. Antes que existiera nada de nada, Dios planificó el plan de redención. Entonces, cuando Él se acerca al hombre, Él es para buscarlo, porque su condición del ser humano se encontraba en una situación muy lastimosa. El hombre no tenía ninguna esperanza, absolutamente. Y Dios le viene a dar esperanza. Dios le habla y le va a plantear al hombre lo que Él quiere hacer con él.
como dijimos, ¿no? Ya el hombre fracasó, Dios planteó un pacto de obras con él y el hombre falló, ¿no es cierto? Dios lo preparó, Dios no le dio la perfección al hombre, lo hizo perfecto para que el hombre pudiera cumplir con el pacto de obras. Pero el hombre va a fallar y por lo tanto ya Dios no puede volver a hacer un pacto con el hombre. Entonces, pero Él se va a acercar, Él lo va a buscar. El hombre ha fracasado, ¿no? No se ha mantenido en el pacto, se rebeló contra Dios y acabó en un estado de incapacidad total. El hombre acaba en un estado de incapacidad total. ¿Qué cosa es incapacidad total? Que el hombre no puede ni lo más mínimo acercarse a Dios, hermano. No hay ser humano que aún queriendo acercarse a Dios se pueda acercar a Dios por sí mismo. No puede. El hombre, por causa del pecado, está totalmente separado de Dios. Totalmente separado de Dios, ¿no? Nosotros somos, es decir, no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿no? La Tierra es casi redonda, no es redonda, no es casi redonda, y la Tierra va girando, ¿no? Va girando, va girando, va girando y se va moviendo, ¿no? A la vez que va girando y se va moviendo, ¿no? No solamente que se mueve y va girando, ¿no? Va girando la Tierra. No solamente va moviéndose y se mueve sobre su propio eje y a la vez va avanzando. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que hoy día podemos estar de cabeza? Es decir, esta es la parte de la cabeza acá y nosotros estamos aquí de cabeza acá y los que están arriba pueden ser los que están en Europa y al otro lado. Así pasa, hermano, ¿no? Así pasa en realidad. Pero imagínense que un día nada más que Dios quita eso que se llama la gravedad, que hace que el hombre se atrae, ¿no? Atrae a la tierra y el hombre pueda... ¿Caeríamos en qué? En nunca parar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos mandó a 2 astronautas. Por una semana nada más. Y cuando llegaron al lugar donde, la estación espacial, algo pasó y la máquina que los llevó no funciona. Entonces, se han quedado ahí, ya tienen varios meses y están planificando, todavía no se saben cuándo lo van a rescatar y algunos plantean de que de repente ni siquiera lo van a rescatar y se van a morir ahí. Imagínense, ¿no? A veces no sé si usted ha ido a un abismo o a una cima de un cerro. No sé si ustedes algunos han ido a Huayna Picchu, ¿no? Ustedes están en Machu Picchu, aquí está, y Huayna Picchu es el cerro que está ahí, y está arriba, ¿no? Tú llegas arriba, y de ahí miras una cosita, está Machu Picchu, ¿no? Y te paras en la punta de Machu Picchu, ¿no? Y alguien viene y te empuja. ¿Ah? Y comienzas a caer, ¿no? Nadie te puede salvar, ¿no es cierto? Así estaba el hombre cuando estaba lejos de Dios, ¿me entiende? No había solución para su condición de pecado. Entonces, Dios se acerca al hombre. Entonces, el hombre tiene que entender de que en su incapacidad total no puede llegar a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas, hermano, del ser humano, ¿no? De la mentira de Satanás, que yo no lo reprenda con la religiosidad de que tú puedes hacer obras y acercarte a Dios. No, ya no puedes obrar, hermano. Después de que eres hijo de Dios y estás viviendo en Cristo Jesús, tienes que hacer obra, ¿no? De servir a Dios, de adorar, glorificar, porque Él te capacita y dependemos totalmente de Él para poder obrar y cumplir las obras que Él nos manda a hacer. No lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablaba de la sabiduría, ¿no? La sabiduría de Dios es algo que tú lo tienes y ya se acabó. No, si tú no tienes comunión con Dios, pierdes tu comunión con Dios, olvídate, ya no tienes sabiduría de Dios. Vas a actuar como David, ¿no? De una forma increíble, cómo pudo planificar la muerte de Urías, ¿no? ¿Cómo él pudo decir, pasa esto, y no va a pasar nada? Y él sabía, amado hermano, él conocía algunos atributos de Dios, él sabía cómo era Dios. Pero cuando tú pierdes comunión con Dios, cuando vas perdiendo tu comunión con Dios,
hermano, comienzas a caer en ese vacío. Y que piensas que tú puedes hacer algo y no te va a pasar nada. Entonces el hombre es totalmente incapaz. Eso se llama la incapacidad del hombre. El hombre no puede por sí mismo llegar a Dios. El hombre, cuando era perfecto, fracasó en mantener ese pacto de obras que Dios le dijo. Pero gracias a Dios no lo dejó así. Entonces la doctrina bíblica, la relación del hombre, es un relato de lo que Dios ha hecho con el hombre, ¿no? Entonces Dios lo saca a Adán y a Eva, los expulsa del Edén y le da y le dice, no los abandona. Los va a decir, ahora ustedes van a vivir en esta condición, están muertos, ya tienen una muerte espiritual, pero no le va a ser fácil vivir. Por causa de ustedes, la tierra es maldita, le dice, ¿no? Van a ganar el pan con el sudor de su frente. Van a experimentar dolor. A la mujer le dice, tú vas a dar a luz y vas a experimentar cuando des a luz dolor. Pero no solamente dolor cuando da luz, también cuando cría a los hijos, ¿no es cierto? Cuando los padres crían a los hijos y no los crían bien, también hay dolor, un dolor muy profundo cuando vemos las decisiones que los hijos toman, ¿no? Entonces, ¿te imaginas el dolor que Dios sintió cuando Adán y Eva pecaron contra Él? Dios, hermano, Dios tiene también, Él experimenta lo que tú y yo experimentamos. ¿Por qué? Porque de Él viene lo que tú y yo experimentamos. Solamente que los sentimientos tienen que ser procesados de acuerdo a lo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Entonces, no es cuestión de que el hombre puede hacer algo para aplacar a Dios. Algunos plantean eso. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver. Ya. Voy a matar un toro, como hoy día hemos comido, ¿no? Este toro y la sangre de este toro va a ser pedido. ¿Por qué lo estamos matando? Para que Dios se aplaque. Cuando tú miras la palabra de Dios y miras la historia universal, vas a encontrar que los hombres sacrificaban seres humanos. Sacrificaban bebés, sacrificaban doncellas. Por ejemplo, la famosa momia Juanita, ¿no? ¿Dónde la encontraron? Era una adolescente, ¿no? Una mujer virgen, la preparaban para eso. Y llegada a una edad determinada, la llevaban al, ¿cómo se llama me he olvidado el nevado? A ese nevado, y llegaban ahí los religiosos, los sacerdotes religiosos, la llevaban y le daban de tomar, la emborrachaban y le metían en la cabeza y después la dejaban, la enterraban ahí en el hielo. ¿Para qué? Para que ese apu se aplacara, para que ese apu no le causara daños a ellos. Entonces el hombre comenzó a crearse sus dioses y a esos dioses representaban este tipo de sacrificio. Y también, primero, ellos tratan de aplacar a Dios de esa manera. Después, Satanás, que es tan terrible, que el Señor lo reprenda, agarra y le crea falsos dioses a los seres humanos. Y a esos dioses hay que aplacarlos. El dios Moloch, por ejemplo, tú miras acá en la Biblia, vas a encontrar algunos israelitas sacrificando y presentando al fuego, así, al fuego ardiente, al fuego, agarraban y metían sus bebés. Ese era su sacrificio, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque ellos decían que había que aplacar a Dios, había que aplacar la ira de Dios. Entonces, pero eso no es así. Otro plantean de que Cristo Jesús va y le dice, ¿no? Papito, papi, mira a los hermanos, mira a esta persona o mira a este grupo de personas, y él le comienza a suplicar a Dios, Dios, ya pues, Padre, mira, no ten misericordia, no le hagas nada. Esa es la labor de Jesús. Algunos creen en eso, hermano, algunos cristianos, y aún tienen unas teologías sobre eso. Eso no es así. Dios no va, Jesús, es decir, ¿qué estaría haciendo Jesús ahí si eso fuera cierto? Que Jesús va y le dice, ya, papá, tú eres mi papá, tú eres agua, mira Dios, mira acá, este grupito de hermanas, de estas personas, mira, han hecho algo muy malo, pero han venido a mí y me han convencido a mí y yo te estoy pidiendo, no le hagas nada. O ten misericordia de ellos.
ahí estaríamos hablando de un Dios improvisado, un Dios que no tiene un plan. El plan eterno de Dios fue creado antes de la fundación del mundo, ¿me entiendes? Y en ese plan eterno era que Jesús iba a morir por nosotros los pecadores. El único que puede aplacar la ira de Dios es la muerte de Cristo, de alguien perfecto, que era Cristo Jesús, ¿me entiende? No hay otra forma, no es que Jesús puede haber cumplido con todo y ya está ahorita delante del Padre. Entonces, la gente piensa humanamente, por eso digo, ese es el gran problema, ¿no? Hay muchos cristianos que tienen conocimiento de Dios intelectual o lo que ellos creen. Entonces han desarrollado y dicen, no, pero si Dios es así, Jesucristo es así, entonces le podemos pedir a Jesucristo que Él vaya y le pida a Dios Padre, que no haga tal cosa. Y Dios lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque como estas personas son malas, pero podemos ahí hacer que las cosas cambien. No, hermano, la única forma en que el hombre puede salir de la condición de pecado o que está bajo la ira, que ya Dios va a actuar en su ira, es ir a la cruz de Cristo. No hay otra forma, ¿me entiende? El plan de redención se ejecuta y se comienza a hacer realidad en los creyentes en la cruz, ¿me entiende? No hay otra forma. No es que aquí, no, mira, Padre, yo cumplí con todo, mira, todo lo que tú me mandaste a hacer, yo lo he cumplido, no te fallé en nada. Por favor, papá. No hagas eso. No. No es así, hermano. Todos tenemos que ir en este plan de redención a la cruz de Cristo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha dado? Dice, ha dado a su Hijo unigénito. ¿En dónde lo dio? ¿Para qué? Primero lo encarnó y después lo mandó a la cruz para aplacar la ira de Dios, ¿me entiende? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo se aplaca la ira de Dios? Satisfaciendo la justicia de Dios. Y alguien tiene que morir y ese que murió fue Cristo Jesús. Entonces, veamos de esta manera, ¿no? La Biblia no dice siquiera que el Señor Jesucristo necesite aplacar a Dios por nosotros o que haya hecho eso por nosotros. Hay personas que creen eso y sostienen esa idea. Dicen que hay un Dios en su justicia y rectitud absoluta y luego presentan a Cristo implorando a Dios en nuestro lugar y suplicándolo que nos perdone. No es así, hermano. La única forma de aplacar la ira de Dios es en la cruz. La única forma para llegar a ser salvo es el plan de redención que Dios planificó desde de la fundación del mundo. Y en esa planificación Dios determinó que su Hijo iba a ser encarnado y que iba a vivir como todo ser humano y después iba a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Por eso dice en 2 Corintios 5:18, el apóstol Pablo habla. Vamos a tratar estas 2 o 3 semanas sobre este tema, hermano, porque dice en 2 Corintios, dice en el 5:17, a ver, ¿quién se sabe? Ya me olvidé. A veces mi computadora falla. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, ¿quién nos reconcilió con Dios? ¿Quién aplacó la ira de Dios? Fue Dios mismo, Dios hombre, la segunda persona de la divina Trinidad. Entonces, en la postura bíblica, Dios envió a su Hijo, Cristo, y fue el que tuvo la iniciativa. Nunca, amado hermano, creas en esos testimonios. A veces los pentecostales, cuando somos bastante flojitos para estudiar, es de que yo estaba un día perdido, estaba borracho y hacía esto y todo, y cuántas cosas más, yo era así malo, maté a 400 personas, y un día me di cuenta, oye, ¿verdad? No, Dios existe, entonces voy a volver a Dios. ¿No has escuchado así que dicen los hermanos? Hasta salen a dar testimonio en las campañas y todo, y todo, wow, todo. Eso es una herejía, hermano. ¿Cómo un hombre en esa condición tan malvada, tan depravada, por sí mismo va a decir un día, oye, ¿verdad, no? Existe Dios, ¿no? Ya, entonces voy a buscar a Dios, me voy a arrepentir y voy a entregar mi vida a Cristo. No crea eso, hermano. Yo he escuchado muchos testimonios, ¿no? Al comienzo, cuando no sabía mucho de la palabra de Dios, habían hermanos que venían y predicaban eso y decían, wow, uno decía, ¿no? ¿Qué? ¿Tú decides hasta cuándo pecas? ¿Tú decides hasta cuándo te hundes? Es decir, entonces tú eres más que Dios, pues no es cierto. ¿O no? ¿Entiendes?
No, porque si estamos viendo de que el hombre después de que pecó queda incapacitado totalmente, no tiene capacidad por ningún lado de volver a Dios, y Dios es el que se acerca al hombre. Entonces, Dios es el autor de la redención, Dios es el que se acerca al hombre. El segundo principio es la salvación es todo por gracia, mi hermano. La salvación es enteramente una obra de Dios. A pesar de la rebelión del hombre, a pesar de su pecado, a pesar de su locura, a pesar de todo lo que el hombre hace, Dios se va a acercar al hombre por pura gracia y misericordia, por pura gracia. No hay nada comparable a la gracia de Dios, a la forma en que nos mira a nosotros y mira al mundo, a pesar que hemos hecho lo que hemos hecho y nos ha dado promesas, amado hermano. Es decir, es increíble, ¿no? Cuando uno mira, ¿no? Volviendo a ese punto de ese tipo de personas, ¿no? Que son tan malvadas, que son tan depravadas, que han hecho cosas tan malas y que un día Dios viene y los salva y los convierte. Tú lo puedes haber conocido en el estado anterior y después lo conoces en el nuevo estado, ya convertido, transformados por Dios, y tú dices, esto no puede ser. Por eso digo que el milagro más grande que hay en la humanidad es la salvación de un hombre, es la conversión de un hombre. Y todo eso es por pura gracia, hermano. No podemos hacer nada, ¿me entiende? Pero a veces, aún los que conocen la Biblia y no la conocen bien, creen que sí, ¿no? No. Por eso dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra, por medio de la fe. Ahora, Dios, cuando ya tú miras y comienzas a estudiar la palabra de Dios, aún la fe que tú tienes para salvación, la fe que Dios te dio para salvación, escucha bien, no es algo que tú lo generas. Cuando Dios se acerca a ti, lo primero que va a hacer Dios es mostrarnos nuestra condición tal como somos, pecadores, en la condición en que estamos. Es lo primero que vamos a ver, ¿cómo estamos? No sé, ¿no? Cuando tú estás como Jordan, ¿no? Te ha vestido hoy día con ropa clara, ¿no? Él de repente no se da cuenta, pero por ahí se ha manchado, ¿no? Su pantalón, y él está todo feliz con su pantalón, ¿no? Y cuando mira al espejo, ¡wow! ¡Qué vergüenza! Dice, mira, estaba todo sucio mi pantalón. Porque ¿quién le hizo? Él se dio cuenta por sí mismo, ¿no? Cuando miró en el espejo, su pantalón estaba sucio, ¿no es cierto? Y él no se había dado cuenta. Es así. Cuando nos acercamos a Dios, Dios lo primero que hace es que tú y yo nos veamos cómo estamos delante de Él. Entonces y eso va a generar en ti, como Él está trabajando, ya el Espíritu Santo está trabajando ahí, no sé de qué manera, pero lo hace, es un misterio que hasta ahora no entiendo cómo es. Comienza a hacerte ver de que estás mal. Y Él comienza a trabajar con tu vida, estás en pecado, y te demuestra los tipos de pecados, y comienzas a experimentar en tu ser interior, lo que es el pecado. Lo que antes no te estorbaba, no te molestaba, ahora te comienza a preocupar, a estorbar, y lo quieres rechazar, pero ahí sigue trabajando Dios. Y sigue trabajando, hasta que te das cuenta de que eres un pecador y reconoces que eres pecador. Ahora mismo, ¿para qué? Para arrepentirte. Es decir, para que genere en ti pecado. Hermano, es fácil. Fácil es pecar. ¿O no? ¿A alguien le enseñaron cómo pecar? Algunas cosas malas, ¿no? De repente, cómo aprender a disparar una pistola y matar a alguien. De repente te enseñaron cómo disparar, ¿no? Pero no te enseñaron, a ver, mira a esta persona, a ver, ¡pac! Y le tiraron un balazo, ahí está, mira, ya murió, ¿no? Ya, anda, mira si murió, ya, no. Te enseñan solamente a disparar, ¿no? Después, tú por ti mismo, tú vas a matar. Tú vas a tomar la decisión. Entonces, salir de esa condición, solamente Dios, hermano, te puede hacer lo malo que eres, lo malo que somos, hasta dónde hemos llegado. Ahí Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando. Y llega un momento en que ya tú no soportas eso. Como dijeron ¿y qué haremos, hermano? Hemos matado a Cristo. ¿Y qué responde Pedro? Arrepiéntanse.
Es decir, cambie su manera de pensar. Arrepentido es metanoia. Piensa, medita en lo que estás haciendo, cámbiala. Ya no seas así. Entonces la palabra y el Espíritu comienzan a trabajar para que tú te arrepientas. Es decir, Él está proveyendo todo lo insumo o lo que tú necesitas para arrepentirte, ¿me entiendes? Dentro de tu interior, de tu mente, comienza a trabajar y tú de un momento a otro comienzas a experimentar, a confesar tus pecados. ¿Confesar qué cosa es? Decir lo mismo que otro. Homologueo significa en hebreo, en griego significa homologueo. Decir lo mismo que lo que Dios dice, porque Dios sabe Dios es el que sabe exactamente nuestros pecados y no se olvida de nuestros pecados, exactamente lo que hemos hecho es Dios. Entonces Dios quiere que tú le digas, yo he hecho esto, porque Él lo sabe. Entonces cuando tú confiesas, tienes que estar de acuerdo con Dios. Homologueo es estar de acuerdo con Dios, es decir, decir las cosas que he hecho. Pero digo, pecar es fácil. El problema es cuando te vas a arrepentir. Tienes que decirle a Dios lo que has hecho. ¿No? Pero todo eso es un acto de gracia, hermano. Ahí Dios está actuando por pura gracia. Te está llevando a entender que eres pecador. Te está provocando a que tú eres pecador. ¿Estás entendiendo? Entonces, tú vas a aceptar y sigue trabajando en tu mente el Espíritu Santo. Y llegas y confiesas, te arrepientes de tu pecado, le dices, sí, Señor, yo soy ta. Automáticamente, ya confesaste. Ya le dijiste a Dios lo que has hecho. Pero ahora falta lo más importante. Es cómo salgo, ya no vuelvo a pecar o debo de tener otra posición para no pecar contra Dios. Ahí está la fe. La fe que te hace mirar a Cristo y tú miras a Cristo, también la produce Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado, pues hermano, totalmente separados de Dios, muertos. No sé si tú has visto un muerto. Has tocado un muerto así, muerto. Yo tenía algunas oportunidades de tocar muertos, ¿no? Y tratar de revivirlo, ¿no? Pero nada. Muerto físico. Claro, no, es que cuando se muere una persona, hermano, tú la agarras y la tocas y está calentito, por si acaso. Es así. Y tú dices, no puedes creer que está muerto. Tú no puedes creer que está muerto, hermano, de verdad. Yo he visto muertos así por ataque al corazón. Mi tío era médico en Mala. Entonces a veces habían accidentes. Una vez hubo un accidente como 30 personas heridas y eran no sé cuántos muertos habían. Y entonces faltaba mano, tuve que ir a ayudar. Uno tiene que ir a ayudar, pues hermano, la vida está ahí y uno de verdad, uno cree que esa persona está viva, pero ya está muerta. Así, una persona muerta no puede hacer nada. Nosotros estamos muertos, no podemos hacer nada para Dios, para salvarnos. Entonces Dios nos va proveyendo aún, como digo, todo el proceso de arrepentimiento y también la fe. ¿Estás entendiendo la fe? Esa fe que tú tienes que creer que Jesús murió por ti. Porque ahí va a entrar, pero yo tengo que hacer algo. ¿Cómo va a ser posible que Él haga todo y yo no haga nada si yo soy el que he hecho lo malo? Yo tengo que cambiar. No. Esa fe es que Él tomó tu lugar. Que Él murió por ti. Que por eso fue de que como éramos incapaces, Él muere por nosotros. Entonces yo acepto, y esa obra solamente Cristo y el Espíritu Santo te hacen ver de que Él murió por ti. ¿Estás entendiendo? Por eso es clave, hermano, porque si tú vas a presentar el Evangelio y le dices, mira, ¿tú sabes una cosa? Tú eres pecador hoy, ¿ya? Ah, sí, yo soy pecador. Hoy te sabes una cosa, Dios te ama. Dios me ama. ¿Y cómo sabes que me ama? Porque Él dice que te ama, pues. La Biblia dice que te ama. Ya. ¿Y oye, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Cómo es eso? Es que tienes que arrepentirte. ¿Y qué es arrepentirte? Repite conmigo lo que yo te digo y tú te vas a arrepentir. Esa es salvación, hermano. Así hacemos a veces, ¿no es cierto? Así nos enseñaron y así hemos llevado a las personas y después hemos creído que esa persona es salva. No, hermano, esa obra es de Dios.
Ahora, tú puedes estar lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y estar en el lugar que Dios quiere y esa persona es la que Dios quiere salvar y tú ser el instrumento de Dios para que esa persona se arrepienta. ¿No? Se arrepienta. Todo el proceso que he dicho y después tenga fe en Cristo y cuando realmente tú le vas explicando y dices, ahora tú mismo confiesa con tu boca. Tú confiesas que eres pecador. Y le explica todo lo que tiene que hacer y él mismo lo tiene que hacer por sí mismo, hermano, con sus propias palabras. Aceptar a Cristo. Confesar sus pecados delante de Dios y decirle, esto soy yo. Todo eso es una obra de gracia. La salvación es todo por gracia. El hombre no puede hacer nada y hemos demostrado por qué. El tercer punto, en el plan de redención, o el tercer principio, la redención fue planeada completamente desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso, vete a tu espíritu, a tu alma, a tu interior. Pídele al Señor que eso esté y que nunca tú te olvides. Y que eso te va a ayudar, hermano, en los momentos muy difíciles en tu vida. De que antes que existiera, nada había, solamente había Dios. En la nada existía Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y un día hubo un consejo de los tres. Los tres se reunieron. Y el Padre planificó todo lo que Él quería hacer. Planificó toda la creación. Todo. Y dentro de la creación dijo, vamos a crear al hombre. Pero este hombre va a fallar, va a pecar, no va a seguir nuestros planes. Pero para sacarlo de esa condición, para que él siga nuestro plan, en el plan que estamos haciendo, tu hijo, vas a ir y te vas a humanar, te vas a hacer como los humanos. Como eso que vamos a crear, eso tú vas a hacer igual que ellos, semejante a ellos, para salvarlos. Y Dios nos dijo, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a salvar, Señor? A ver, ¿cuántos? ¿5 billones? ¿30 billones de personas? ¿1 billón? ¿1 millón? ¿Cuánto? Dios no dijo cantidades. Dios pensó en ti, ¿me entiendes? Dios pensó cuando estaban ahí reunidos, como Dios es la sabiduría de Dios. Ahí en la creación entra mucho la sabiduría de Dios. ¿Ya? Ese atributo no lo hemos estudiado bajo ese nivel. Ahí nos olvidamos porque ahí, cuando Dios está planificando todo esto, quien está actuando con Dios, ahí es uno de los preponderantes es la sabiduría de Dios, ese atributo de Dios, ¿ya? Porque todo lo que Dios hace es sabio, hermano, es sabio. Es una sabiduría increíble, inaudita. Entonces está creando, ya están ahí los tres. Entonces ahora dice, ¿no? El Padre planifica la creación y la salvación del hombre, la redención del hombre. El Hijo, al Hijo le va a entregar todo lo que ha creado, porque el Padre al Hijo le va a entregar todo. Eso ya lo voy a explicar después, el próximo domingo, cómo el Padre le entrega todo al Hijo. Y en tercer lugar, el que va a aplicar la salvación es Cristo, el Espíritu Santo. El Padre planifica la salvación del hombre, ya hablamos del plan de redención. Dice, esto va a ser, el que ejecuta la salvación es Cristo en la cruz del Calvario, y el que la aplica, ¿quién es? El Espíritu Santo. Tres cosas, a ver. El Padre planifica, el Hijo ejecuta la salvación, viene, se encarna y muere en la cruz, y el que hace posible y ejecuta eso es el Espíritu Santo, que tú y yo podamos ser salvados, convertidos y entender todo lo que estoy hablando aquí. Entonces, eso fue planificado ahí, y aunque tú no lo creas, hermano, Dios pensó en ti. Dios, así como tú eres, así Dios pensó que tú ibas a ser. ¿No? Yo sabía que iba a pasar una pandemia y que después íbamos a estar todos muchos gorditos, así también es. ¿Me entiendes? Dios lo sabe todo. Dios sabe tu nombre. Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios lo sabe. Es decir, ¿qué lugar más seguro puedes tú vivir? En la presencia de Dios, ¿entiendes? No es en tu casita, hermano. No, esa casa, para que esté segura, tiene que estar
tu Dios, mi Dios. Y tú tienes que creer que Él pensó en ti antes que existiera nada de nada. Y Él dijo, voy a hacer. ¿Cómo te llama? Él sabe si tú eres hombre, si te casas, si te ibas a casar o no te ibas a casar. Él sabe si ibas a ser mujer, si te ibas a casar o no te ibas a casar. ¿Y con quién te ibas a casar? ¿Y cuántos hijos ibas a tener? Y todas las cosas que te van a acontecer. Por eso que mire, cuando dice que Él tiene contado los cabellos, hermano, alguien, solamente los calvos no tienen esa bendición de contar sus cabellos, ¿no? Después, y aún a veces se equivocan también. Pero Dios sí sabe exactamente, hermano, cuántos cabellos. Es decir, cuando el Señor dice, Jesucristo dice eso, está diciendo que Él no se le escapa lo más mínimo en nuestra vida, amado hermano. Lo más mínimo. Él lo sabe todo. En ese consejo que hubo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos planificaron crearte a ti en el vientre de nuestra madre y el tiempo de vida que íbamos a vivir en esta tierra. ¿Me entiende? Y todo. El día en que te ibas a salvar. Pues llegado el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo de salvación. Dios tiene un tiempo de restauración. Dios tiene un tiempo en el cual tú te vas creciendo y engrandeciendo. Entonces, la redención fue planeada completamente desde antes de la fundación del mundo, amado hermano. Dios existe, como he dicho varias veces, Dios existe fuera del tiempo. Dios, ese consejo fue eterno. Y fuera de ese tiempo y espacio Dios creó y Juan lo ejecutó. Creó todas las cosas. Y dijo, ahora voy a hacer la corona de mi creación. Ahora voy a hacer lo más importante de toda mi creación. ¿A quién? Al hombre. El hombre va a ser imagen y semejanza mía. ¿No? A mi hijo le voy a encargar toda la creación, todas las cosas que hay. Pero en especial le voy a encargar al ser humano para que lo salve, para que lo redima, para que tenga comunión con Él, para que todos se parezcan a Él. ¿Me entiende? Todos nosotros tenemos que parecernos a Él. Dirán, pero Jesús fue hombre, no fue mujer. No, hermano, ahí no entra eso ni sexo, ¿me entiende? Es espiritual. Entonces, esas cosas, cuando tú comienzas a entender y le pides Espíritu Santo, hazme entender estas verdades, porque eso está aquí y voy a terminar. Dice, después ya seguimos los 5 puntos más que faltan. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. Dios no te ha bendecido ahora, hermano, hoy día te voy a bendecir y mañana voy a ver si te bendigo. No, hermano. Dios nos bendijo, ¿en dónde? En ese consejo. Antes de que existieras, Dios ya te bendijo. Por eso tú eres bendito de Dios, bendito de mi Padre, dice Jesucristo, ¿no? Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Estar en Cristo, nada más, estar en Cristo. Pero es toda una batalla estar en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Crees esta palabra? Algunos ni la Biblia lo miran. Mira, hermano, Efesios es... Tú lees Efesios, hermano, y no puedes ver la grandeza. Hay una campaña que están haciendo en la iglesia y están regalando premios, o sea, lo que viene con Biblia física. Algunos ya tienen su Biblia acá, ¿no? Viene con una cabeza que cuando entran por la iglesia tienen que hacer así porque su cabeza es tan grande. Según es que no usan Biblia, hermano. No sé hasta ahora si habrá celular, hermano, tan rápido para conseguir todo. Sí, creo que haya. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Mira, Dios nos predestinó para ser hijos suyos. Adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que seamos para la alabanza y la gloria de su gracia.
Es decir, ¿qué dice? Que Dios nos salvó por pura gracia. Dice, para que seamos para la alabanza y la gloria de su gracia. Esta gracia es para glorificar a Dios. Cuando tú entiendes y comprendes que todo lo que tienes es por pura gracia, que Dios se le ocurrió y se le dio la gana, hermano, de bendecirte, no te preocupes, dale gracias a Dios, ¿no? Bueno, a veces hay hermanos que tienen años en las cosas de Dios, años, 10, 20 años, y no tienen tantas bendiciones en la gracia de Dios como un recién convertido que tiene 1 año o 2 años. ¿Han visto ustedes eso? Y cuando este hermano que tiene 10, 20 años no está bien formado, se vuelve celoso, envidioso y hasta se sale de los caminos de Dios. Dice, no puede ser, ¿cómo es posible que Dios haya hecho, hermano? Dios de repente no ha entendido la gracia de Dios, porque todo lo que tenemos es por pura gracia, hermano. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza, vuelve a repetir, de su gracia. En quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos da sabiduría e inteligencia. La sabiduría es el temor a Dios. La inteligencia es apartarnos del mal, saber apartarnos del mal. Danos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando habla de reunir todas las cosas, de todo lo creado, mira Apocalipsis. Por eso ahí está el juicio del trono blanco. Ahí está cuando Dios nuevamente va a darnos esa claridad de todas las cosas y Él va a decidir crear cielos nuevos y tierra nueva. Este versículo es bien fuerte. Cuando ya tú lo aplicas en lo que es la escatología, aquí viene el juicio final, todo esto aquí está. Todo, porque no solamente va a ser afectado el hombre, sino también la misma creación. Porque Dios tiene que redimir la misma creación también, ¿me entiendes? No solamente ha redimido al hombre, también hay cosas de la creación que Dios la va a redimir, que el hombre lo ha usado para cosas horribles, ¿no? Así que lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Y en él sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Te imaginas? Quiero terminar con esto, por segunda vez lo digo. Cuando tú y yo, si nos mantenemos firmes en los caminos de Dios, hermano, el día, si es que Cristo va a tardar en venir y tú partes a la presencia de Dios, ¿sabe? En el cielo, cuando el Señor Jesucristo te reciba, ahí va a haber alabanza, para que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí se van a alabar a Jesús. El día que tú te conviertes a Cristo, todo el cielo comienza a adorar a Cristo por la obra que ha hecho. Pero el día que tú llegues al cielo, también, amado hermano, porque acabaste la carrera. El que va a ser glorificado es Cristo. Tú llegas y todos van a mirar a Cristo porque su plan de redención se hizo realidad en tu vida, ¿me entiendes? Y solamente vas a esperar la glorificación. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, este plan de redención funciona, hermano, este plan de salvación funciona. Por eso que hay señales aún a los niñitos. Aún tú dices, no, tiene 3 años, no entiende. Tiene 2 años, sí entiende algo, hermano, va entendiendo. Y van a glorificar a Dios. Padre, te doy gracias. Este plan eterno de la redención, Señor, nadie lo puede parar. Nadie, absolutamente nadie. Ni tú mismo, Dios. Porque ya tú no te puedes negar a ti mismo. Tú ya decidiste hacerlo. Te pido
que tengas misericordia de mí y de mis hermanos. Que cada uno de los que estamos aquí veamos ese plan de redención, de salvación en Cristo realizado en nuestras vidas. No seamos parte de ese plan de redención de los que estarán en el lago de fuego para estar ahí muriendo eternamente. Nunca dejarán de morir. En cambio, en ti tendremos, Señor, la vida eterna, el conocerte cada día, la grandeza, lo que tú eres, Dios. A veces tenemos que pensar en esto, Señor. Estamos tan afanados, tan preocupados por tantas cosas, que nos olvidamos, Señor, que somos seres eternos, que ya estamos siendo parte de esta eternidad. Ahora en Cristo obtenemos vida eterna. Señor, haznos volver a ti totalmente para asombrarnos, y ese asombro nos lleve a glorificar tu nombre y adorarte realmente como tú eres, Señor. De que tú no fallas, este plan es perfecto, este plan no tiene falla. No ha fallado y no fallará nunca, Señor. Por eso ha costado tanto. Costó que tu Hijo Jesucristo se encarnara y muriera en la cruz de Calvario y resucitara y ascendiera a la diestra. Este plan es perfecto. Este plan es perfecto. Sí, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos hagas entender estas verdades. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, que nos pongamos a meditar, a reflexionar en ello, hasta entender, y aún cuando podamos entender, lo único que nos queda es postrarnos de rodillas y adorarte, glorificarte, decir cuán grande eres. Yo tan vil y pecador, tú me has considerado a mí y me has salvado y me has convertido y me has hecho para la alabanza y la gloria de tu gracia, Señor. Para esperar ese día glorioso en la cual la redención será consumida, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y del cielo descenderá la Jerusalén celestial, y aquellos que han estado en la boda del Cordero descenderán para vivir la eternidad contigo por siempre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios.